Alcen su voz. Así, más de 20 personas vestidas de blanco, quienes estarían vinculados a los más recientes actos de violencia en Ecuador, llegaron incluso a hablar de acuerdos de paz mientras siembran terror entre sus compatriotas. Este hombre, sin mostrar la cara, así se dirigió al presidente Daniel Noboa, quien asumió hace 2 meses el cargo. Colombia, que es Colombia y tiene convenios con Estados Unidos, ha hecho tratado de paz con la FARC, guerrilleros y paramilitares. Vas a venir tú a querer matar y hacer matar al pueblo ecuatoriano por tu maldito ego. Como si fuera delito, señalan al mandatario de haber estudiado en el extranjero. Tú estudiaste en Estados Unidos, no en Ecuador, por lo cual no sabes nada de lo que pasa en Ecuador, bobo concha de tu madre. Vienes a querer recuperar las acciones de tu padre, maldito hijo de puta. Y el pueblo que te valga 3 atados. Se disculpan con la ciudadanía entre amenazas. De antemano, pueblo ecuatoriano, ofrecemos 1000 disculpas a ustedes por los daños causados. Alcen su voz y háganse escuchar que no es esto lo que se quiere para todos. La delincuencia jamás se va a acabar, que les quede claro. Y en medio de actos violentos y tras el apoyo ofrecido de Estados Unidos al gobierno ecuatoriano, así calificaron a Daniel Noboa y este mensaje enviaron a Estados Unidos. Saludamos al país entero y le pedimos disculpas por los altercados, sobre todo a ustedes, los pobres, que son los más perjudicados. Le decimos al niño rico con su ego de superhéroe, número 1, que Estados Unidos no ha pedido ayuda a México, que está cerca de ellos. Va a venir a poner orden aquí en Ecuador. También arremetieron contra las Fuerzas Armadas de Ecuador. Y a ustedes, cúpulas militares y policiales, no se metan a locos. Así ustedes salgan a matar, como dio la orden este niño caprichoso. El gobierno de Ecuador lucha contra la violencia perpetrada por los grupos al margen de la ley y es este el mensaje de una de las bandas al gobierno y a la nación. Eres tú el propio demonio, no nosotros. Tú nos alteras y alteras al Ecuador, cuando deberías pedirle sabiduría a Dios para saber manejar el país. Ya preguntaste cómo están las familias pobres, tu pueblo. Esos somos nosotros. Pues en medio de todo esto, Ecuador ya hizo la solicitud formal a Colombia para lograr la cooperación de seguridad en medio de la crisis que está viviendo el vecino país. Así lo confirmó el vicecanciller Francisco Coy. Después de conocerse el anuncio del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de deportar a cerca de 1.500 ciudadanos colombianos que están detenidos en este país para así reducir la población carcelaria en medio de la crisis de seguridad que vive Ecuador, hoy el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, anunció que Ecuador presentó una solicitud de cooperación en seguridad a nuestro país y esta actualmente está siendo analizada por el gobierno nacional. Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador en esta situación en cuanto sea posible. También hemos recibido una solicitud de cooperación en términos de seguridad. Estamos analizando en qué podemos ayudar, pero en general lo que le hemos dicho a las autoridades ecuatorianas, estamos listos, dispuestos a cooperar, pero utilicemos los canales institucionales que han sido creados para esos procesos. Además, el vicecanciller aseguró que hay unos acuerdos bilaterales de los cuales se debe llevar a cabo todos los procesos que descartan procesos de deportaciones o movimientos masivos y que deben hacerse caso por caso y también debe estar la solicitud de la persona a ser repatriada. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que Colombia no tiene las herramientas necesarias para aplicar la sentencia de los presos que llegarían desde Ecuador y que la justicia solo actuaría en caso de que tengan cuentas pendientes en Colombia o una circular roja de la Interpol. Pues en Ecuador están tratando de enviar a Colombia más o menos 1.500 colombianos que están presos en las cárceles. Muchos de ellos son los que lideran estas revueltas allá en las cárceles. De una u otra manera nos quieren mandar el problemita para acá. El lío es que si llegan a Colombia quedan libres, muchos. Y los que lleguen, ¿en dónde los metemos? Lo hablábamos ayer.
Si llegan a Colombia, quedan libres aquellos que no tengan un proceso en Colombia, porque pues llegan a Colombia, llegan a su país y directamente y punto. Pero aquellos que sí tengan proceso en Colombia entrarían a la cárcel inmediatamente. Ahora, evidentemente, mandar 1.500 presos colombianos de una vez a la frontera sería un gran problema para nuestro país, sería un gran problema también para Ecuador, incluso si llega a sacar de las cárceles a colombianos que todavía tienen deudas pendientes allá y los lleva hasta la frontera y no pasan la frontera, sino que se devuelven. Es decir, la cosa no se puede hacer masivamente. Creo yo que le asiste la razón al ministro de Justicia cuando dice esto debe evaluarse caso por caso. En algunas de esas situaciones constituirá el caso en que un colombiano diga yo quiero pagar el resto de mi pena en mi país, y en ese caso hay un acuerdo y hay unas normas para tramitar ese tipo de situación. En otros casos sencillamente queda libre en Ecuador y lo mandan para Colombia, y ahí se resolvió el asunto para Ecuador, pero no para Colombia. Ahora bien, hay que tener presente que esta transnacionalización del problema no solamente se refiere a que si los presos colombianos vienen o no vienen a este lado de la frontera, tiene que ver también con que, como lo hemos dicho en días anteriores, el problema del narcotráfico en esta región, en general en el mundo, pero en concreto en esta región, es transnacional, porque hay encadenamientos productivos y de transporte de drogas ilícitas entre Ecuador, Colombia y México. Por lo tanto, estamos hablando esencialmente de las mismas organizaciones criminales. Por eso es que de alguna manera Colombia tiene que no solamente decir, sí, vamos a dar una asesoría de seguridad, sí, vamos a estudiar caso por caso, sino ponernos las pilas, a ver cómo es que se desencadena y qué desenlace tiene la situación en Ecuador, porque lo que se haga bien o lo que se haga mal termina rebotando en el país. Y ahí es donde entra una reflexión sobre la situación actual del vecino país, que es verdaderamente crítica. Ustedes ven a Daniel Noboa, un presidente que tiene por delante 16 meses de mandato. Es un presidente que llegó de repuesto, digamos, llegó como un fusible para cerrar el hueco que había dejado Guillermo Lasso, y no tenía mayor margen de maniobra. En 18 meses con los cuales llegó al Palacio no tenía mayor margen de maniobra. Ahora, muchos dicen, está aprovechando esta coyuntura para, a través de una consulta, no solo fortalecer las fuerzas militares, etcétera, etcétera, sino para tratar de quedarse en el poder, es decir, para ser aquel que logró derrotar y cambiar el curso del Ecuador con la criminalidad al estilo Bukele. En medio de eso, 38 países le han ofrecido colaboración. ¿Qué colaboración? Pues desde un Twitter diciendo no, un mensaje de X diciendo no, te respaldamos, ánimo, vamos para allá, hasta casos como el de Colombia, donde seguramente la colaboración va a ser mucho mayor. Y es allí, en esa dimensión, donde verdaderamente hay que medir paso a paso qué está sucediendo en Ecuador. Por eso le dimos todo el despliegue a esa manifestación de estos grupos al margen de la ley, no porque estén por allá escondidos en una guarida clandestina. 7 cárceles tienen gente amotinada con 178 funcionarios penitenciarios rehenes. Es decir, ¿quién manda en esas 7 cárceles? Los grupos delincuenciales, de lo contrario no tendrían rehenes. Por lo tanto, esas cárceles son las guaridas donde están los criminales que graban sus videos, ponen contra la pared al hijo de papi, según lo llaman ellos, y que seguramente lo es, pues es el hijo del hombre, uno de los hombres más ricos de Ecuador, pero también es el presidente de la República, y hacen y deshacen con 178 rehenes. Háganme ustedes el favor, lo delicado de la situación, 174 rehenes, lo delicado de esta situación. Nosotros en Colombia como que vemos el boom del primer día, el segundo día, uy, nos van a mandar 1.500 delincuentes y después vamos a ver qué hace Ecuador. Nada de eso. La situación en Ecuador muy delicada, cooperación internacional, y nosotros somos lo que llamarían los anglosajones el buffer zone, la zona en la cual se termina haciendo como una especie de colchón para que el conflicto se expanda o no se expanda. Ahí está nuestra responsabilidad y ahí están nuestros riesgos.